Hey, bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por hacerle clic a este video. Gracias. O estar escuchándolo por Spotify. De verdad, valoramos mucho tu tiempo. Gracias por tomarte estos minutos para escucharle a Andrea y a mí. Valoramos cada minuto porque el minuto cada minuto es oro, o sea, sí, vale. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer este episodio, de poder grabarlo hoy. Y muy agradecidos por la comunidad de Vibe Podcast, que bueno, semana tras semana están ahí fielmente. De verdad. Firmes cada semana. Y bueno, muy agradecidos Me con encanta Dios. y siempre lo decimos, ver todo lo que comparten en las redes. Ver, hace poco una persona me envió una foto de su mamá viendo el podcast y diciéndome, a partir de ahora mi mamá solo quiere escucharla a ustedes todo el día. Y gracias, qué alegría. Gracias por eso. Qué honor, para nosotros es un honor porque es solamente la gracia de Dios que nos ha permitido llegar a tu casa, a tu puerta, a tu TV, a tu televisión, a tu celular y poder compartir. También darle gracias a todos por los que están leyendo el libro. Eso sí, realmente queremos agradecer porque la mayoría de ustedes nos etiquetan siempre en nuestras redes sociales. En Instagram. La mayoría también en nuestra cuenta de Volviendo a la Esencia USA. Sí. Y bueno, nos etiquetan leyendo tu libro y algunos así, todo marcado. Estos días vi una que era la introducción y parecía otro libro. Todos los colores, todo. Yo dije, wow. Dije, eso sí que es marcar un libro, pero... Y me encanta cómo también a veces nos comparten de cómo Dios les habla en diferentes partes. Por ejemplo, a Dios te habla en ese capítulo, a otra persona Dios le habló más en el otro. Y cómo Dios está en la multiforme gracia de Dios, que en diferentes áreas nos va hablando, nos va sanando. Y bueno, compartimos y celebramos eso. Y yo sé que hay muchos que nos siguen que son de Latinoamérica. Y el libro estaba disponible en Amazon, pero ya está empezando a estar disponible en las librerías de Latinoamérica. Entonces, tenés que ir a contactar con la librería y pedir, y yo estoy seguro que están empezando ya a... Claro, porque se lanzó ahora en octubre oficialmente. Tardó un poco. Pero ahora ya para, digamos, fin de año creo que se va a empezar a lanzar ya por todos los países. Así que de verdad, gracias a todos los que están siendo parte de la historia de este libro. Compartirlo con tus amigos, regalarle a un amigo, porque hay veces que el Señor nos habla cosas no solo para nosotros. Eso es importante entender, que cuando Dios muchas veces te habla, capaz es para alguien. Claro, no lo guardes para vos, compartilo con otros. Importante eso, no guardarnos lo que Dios nos habla. Y hablando de eso, queremos entrar directamente al tema de hoy, que estoy segurísima que Dios va a hablar a tu vida. Así que prepara tu corazón. Nosotros oramos mucho por este episodio para que sea Dios mismo hablándote. Amén. Y como cada semana Dios nos habla y nos parece como que nos abraza el corazón con sus palabras que son vida para nuestros huesos. Sabes que este episodio, amor, fue un tema que, porque usualmente lo que hablamos en el podcast siempre decimos que es lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos pasando o lo que Dios nos habló. Pero este episodio fue algo que yo sentí que Dios ministró mi corazón. Hay verdades que te redargullen, hay verdades que te guían, hay verdades que te enseñan, hay verdades que te capacitan, hay diferentes tipos de verdades, pero hay verdades que te ministran. ¿En qué sentido? Es como ese bálsamo de aceite sobre una herida que calma la infección, que como que te da paz. Bálsamo al corazón. Un bálsamo al corazón. Y este podcast literal ha sido así. Porque hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona y esta persona me dijo algo que yo dije, wow, esto sí que está loco. Pero él me dijo, y capaz tú escuchaste alguna vez esto, me dijo, Seba, ¿sabes qué? Yo no me quiero acercar a Jesús porque tengo miedo de que cuando yo me empiece a comprometer con Jesús me empiecen a pasar cosas malas. Y yo le dije, ¿cómo? Explícame más, le dije. No, de que yo sé que si yo me comprometo con Jesús, el enemigo me va a empezar a atacar y me van a empezar a pasar cosas que capaz no me van a hacer bien y tengo miedo de lo que me puede pasar. Y yo dije adentro mío y dije, wow, o sea que vos estás prefiriendo la esclavitud con Satanás que la libertad que Cristo te puede dar por los ataques que el enemigo puede atraer a tu vida. O sea, imagínate el nivel de engaño de una persona al decir, no me quiero acercar a la luz
prefiero quedarme en la oscuridad porque sé que en el camino va a haber... O sea, es que varias veces escuché esto de personas que incluso se apartaron de la fe porque, Sí. por esto, que, y bueno, esto también creo que viene de las frases que escuchamos siempre en la iglesia de el enemigo te está atacando y va a venir el infierno se levanta El infierno se levantará contra ti. contra ti. Y bueno, esas son frases que, bueno, hemos dicho que por un lado es cierto, porque claro que el enemigo cuando venimos a Cristo, obvio que nos quiere atacar, Claro. pero ¿dónde está el poder de Dios que nos protege, nos hace más que Totalmente. vencedores? Imagínate eso. Totalmente. Pero sí, eso sea como en el mundo cristiano, como está eso, Dios ya te puso en su lista de guerreros este año. Otra vez. Señor, para el 2025 no nos ponga ahí. Pero esto ha venido y ha traído tanto miedo a muchas personas. Yo tengo muchas amigas que me dicen, que me han dicho esto, de que no, cuando vine al cristianismo, cuando me entregué al Señor, empezaron los ataques. Uh-huh. Y algunos han llegado a la verdad de decir, ¿sabes qué? Prefiero quedarme nomás acá en el mundo, en la oscuridad, en el pecado. Y porque, pues claro, el enemigo ahí no te ve como amenaza y te dice, tú sigue. Claro, sigue. sigue Total, viviendo. esto te está llevando a algo que va a doler mucho más que una híjole. pequeña prueba aquí en la Wow. tierra. Entonces, quiero primero, si esa es tu mentalidad, recordarte de que no dejes que Satanás te engañe así. Segundo, recordarte de que sí, muchas veces la prueba de que te estás acercando aún más a Dios y de que estás siendo obediente a Dios y de que le estás siendo fiel a Dios son más ataques. Quieras o no, el enemigo ataca, todo enemigo ataca al que le considera más como una amenaza, ¿verdad? Claro. O sea, un enemigo no va a atacar a alguien que ve que no le considera amenaza. Entonces el enemigo sí va a atacar, sí va a accionar, sí te va a querer tocar, pero recordarte que Cristo está de tu lado. O sea, ya tienes al mejor de los mejores a tu lado. ¿Qué miedo puedes tener a un enemigo? Jesús mismo lo dijo en la palabra, dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Más bien teman a aquel que tiene el poder, que después de morir tiene el poder de echarte al infierno. Claro, porque yo creo que hemos caído en ese miedo de que de los ataques de Satanás. Y, o sea, sí, a veces el enemigo ataca muy duro, pero yo creo que tenemos que aferrarnos más al poder de Dios. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero ánimo que yo ya he vencido al mundo. O sea, entender que el que está con nosotros es mayor. Amén. Y también recordarnos que si estamos en un ataque espiritual, o sea, Pablo decía, alégrense, o sea, alégrense cuando pasen por pruebas y tribulaciones, porque el peso de gloria es mucho mayor en esos casos, ¿verdad? Entonces también poder abrazar, y esto es algo tan fácil decirlo, pero tan difícil vivirlo, Sí. de que cuando vienen pruebas a nuestras vidas es porque, bueno, estamos siendo atacados por el enemigo, porque estamos del lado contrario. Claro, entonces tú deberías preguntarte, si en tu vida no hay ninguna prueba y todo está yendo bien, todo está tranquilo, todo está sereno, tu vida parece perfecta y lo mejor de lo La mejor. vida soñada. Deberías preocuparte. ¿Por qué el enemigo está tan quieto? Por ejemplo, aquí en Oklahoma, nosotros, para los que no saben, Oklahoma es uno de los estados donde más tornados tenemos. Ay, sí, este año fue uno de los años más fuertes para este estado. Hace unos días nos despertamos con las sirenas en la ciudad sonando y había un tornado que estaba viniendo. Pero lo que más me extraña es que yo salí a la madrugada afuera para ver cómo estaba el clima. Y cuando salgo afuera, cada vez que hay alerta de tornado, todo está quieto. Da miedo porque es como una quietud Sí. antes de la Sí, tormenta. y yo salgo afuera y miro y ni un árbol se mueve, todo quieto, silencio. Yo dice, pero qué raro está tan quieto. Y de repente viene un viento Sí, que un obvio, viento. que es lo que muchas veces puede formar un tornado. Pero en tu vida, si todo está quieto, preocúpate. Preocúpate por qué capaz el enemigo no te está atacando. Porque vemos en la Biblia que Dios muchas veces permite situaciones difíciles en nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 8, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, en el desierto, en Deuteronomio 8, del 2 al 4, Dios le dijo al pueblo, te he humillado, Él te humilló y te dejó tener hambre. Qué interesante, dice, Dios te dejó tener hambre. O eso es opuesto a lo que hoy enseñamos. ¿Cómo que Dios me va a dejar tener hambre? No, Dios sacia a mí, Dios me provee. Claro. No que me va a dejar tener hambre. Pues la Biblia me dice acá, Dios te dejó tener hambre, pero fíjense por qué Dios permitió el momento difícil.
y te alimentó con maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, en otras palabras, para que entre en tu cabeza, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ahí está. O sea, en Ahí otras está. palabras, Jesús no prometió que en esta tierra no vamos a tener momentos de tribulaciones, pero sí prometió estar con nosotros aún en medio de esos momentos de tribulaciones. Jesús no prometió que vamos a pasar momentos difíciles aquí, pero sí prometió acompañarnos y darnos las fuerzas a través de esos momentos. Y es importante recordar esto, que el Señor prometió estar con nosotros, estar a nuestro lado. Porque cuando yo tengo esta teología, este entendimiento de que no, el Señor jamás va a permitir que yo pase por una tentación o por una prueba muy grande, estoy mintiéndome. Porque fíjate, hay algo interesante. Hay un versículo en la Biblia que dice que el Señor no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Muchos han tomado eso y han dicho, viste, Dios no va a permitir que yo pase por una prueba que yo no pueda. Entonces aconsejamos a la gente, si estás pasando por esa prueba es porque tú puedes soportar. No, está mal interpretada ese versículo, está mal interpretado, porque cuando la Biblia habla en ese capítulo sobre no permitirá una tentación que no puedan soportar, está hablando específicamente de tentaciones, no de pruebas. Claro. Tentaciones de la Sí. carne, de la concupiscencia y cosas así. Entonces, cuando dice eso, no se refiere a las pruebas, porque si fuera pruebas, ¿cuántas personas perdieron la vida por el evangelio? Sí, es verdad. O sea, si Dios no permitiría ninguna prueba que no pueda soportar, ¿qué hacemos con todos los mártires de la fe que no soportaron y murieron? O sea, en otras palabras, va a haber momentos muy difíciles, pero tenemos que animarnos, como Jesús le dijo a los discípulos, en sus últimas palabras, anímense, yo estoy con ustedes. Claro. Y entender también que los desiertos son, como dijimos una vez, inevitables, o sea que no podemos evitarlos y son muy necesarios. Porque es en el desierto donde realmente conocemos a Dios. Una vez leí en un libro, no me acuerdo cuál era, pero era que todos estamos relacionados al desierto. Ahí están los que están ahora mismo en un desierto, ahí en la sequía espiritual, donde dice, ¿dónde está Dios? Están los que están saliendo de un desierto, donde uno dice, bueno, ya estoy viendo la luz al final del túnel. Y están los que están ahora entrando a uno o se aproxima a uno. O sea, estamos en toda la vida, Todo el tiempo. que querramos o no, se trata de desiertos. Claro. Y gloria a Dios por esos desiertos. Porque como hay una frase muy famosa, bendita la tormenta que me hizo acercarme más a Dios, ¿verdad? Claro. Bien famosa esa frase, pero realmente bendita. Claro. Porque imagínate si todo en tu vida va bien, imagínate si toda nuestra vida va perfecto, ¿cómo entonces vamos a buscar de Dios? Claro, o aparte algunos hemos concluido de que porque yo estoy en obediencia y yo estoy siendo fiel a Dios y yo estoy lleno del Espíritu Santo, por lo tanto eso es igual a que mi vida va a ser más fácil, voy a tener menos problemas y voy a ser más próspero en todo lo que yo haga. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque el hombre más santo, más puro y más perfecto que se llamaba Cristo, pasó por uno de los desiertos más difíciles. 40 días en un desierto sin comer. O sea que, y lo que más me llama la atención, que eso queremos estudiar esa pequeña porción de las Escrituras cuando Jesús fue tentado, que lo pueden encontrar en Mateos capítulo 4, donde habla de cuando Jesús fue llevado al desierto. Es interesante porque dice, entonces Jesús fue llevado, escucha, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas encima dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por él al desierto. Entonces uno dice, espera, ¿Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu le llevó a un desierto? O sea, ahí te da a entender que sí, que va a haber momentos que aunque seamos llenos del Espíritu Santo, hasta Él mismo nos va a guiar a esos momentos difíciles. ¿En qué sentido? Aquí al principio parece que hay una contradicción. Porque la Biblia habla en Santiago, en el libro de Santiago, que Dios no tienta a nadie, ¿ok? Porque Dios no puede tentar a nadie, porque Él no puede pecar. Pero aquí al mismo tiempo vemos que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿cuál es el entendimiento de esto? Es muy simple. Dios nunca te va a tentar a pecar, pero sí puede permitir situaciones que nos lleven a pecar. ¿En qué sentido? Solo piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces en un día tú pasas por situaciones que te pueden hacer pecar?
Claro, miles. 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 Y Dios ha permitido. ¿Por qué? Porque para Dios la tentación no es un enemigo. Para Dios la tentación es una oportunidad donde nosotros podemos entender que Él es suficiente aún en medio de esa tentación y esa prueba. Qué increíble. Vemos a su propio Hijo que Dios lo llevó al desierto con su espíritu para ser tentado por el enemigo. Entonces, en cada tentación que nosotros pasamos, debemos aprender algo en ese lugar. Y hoy queremos estudiar un poco sobre qué fue lo que marcó a Jesús en la tentación del desierto que Él pasó y qué podemos aprender de Él, ¿verdad? Claro, porque hay mucho que aprender en este capítulo, específicamente en el 4 de Mateo, de cómo Jesús, y qué interesante dice, porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y cuántas veces el Espíritu, como dijiste, nos lleva a un desierto. Y tal vez hoy estás en uno, como te dije, tal vez hoy estás ahí en el mero desierto, estás saliendo de uno o estás por entrar a otro. Pero qué importante es entender cómo a veces el Espíritu Santo nos guía en esos momentos que crean absoluta dependencia de Él. Y vamos a ver en este capítulo cómo Jesús aprendió una dependencia completa de Dios. Claro. En medio del desierto. Fíjate que vemos ahí que dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Versículo bien obvio. Sí. No, obvio que después de comer 40 días vas a tener hambre, imagínate. Yo me pregunto si es que, bueno, capaz, yo creo que al principio de su ayuno ya tuvo hambre. Y sí, imagínate. Pero me imagino que ya el día Pero 40 dice, el pobre Jesús ya estaba... Tuvo hambre. Y qué interesante. Apenas dice tuvo hambre. Y dice, y acercándose el tentador, le tentó. O sea, le tiró la primera tentación. Esto nos lleva al primer punto. El enemigo siempre va a buscarte en tu momento más vulnerable. Jesús Tal cual. estaba en su momento más vulnerable. ¿En qué sentido? De que estaba 40 días en un desierto, cansado, con pocas fuerzas, con hambre, dice la Biblia. ¿Qué produce el hambre? El hambre produce muchas otras sensaciones en el cuerpo, no solo hambre. Sí. Produce debilidad, produce Cambios de humor. Cambios de humor. O sea, era en su momento más débil cuando el diablo vino y tocó la puerta. Entonces, quiero que entiendas que el diablo te va a venir a tentar en tu momento más vulnerable. ¿Esto qué puede ser? Por ejemplo, uno literal cuando estás cansado físicamente. Cuando estás exhausto, cuando trabajaste todo el día y tu cuerpo ya no da más y a la noche el enemigo va a venir a tentar porque sabe que estás débil. Sí, ahí también vemos que pusiste la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, el estrés y la incertidumbre. Claro, todas esas cosas. Porque son en esos momentos donde más atacados y más débiles y más vulnerables somos. Ahí está. Y esto estoy segura que lo puedes confirmar. Sí. En las noches dice que las personas son donde toman las peores decisiones. Muchos incluso psicólogos, doctores que trabajan con la mente dicen nunca jamás tomes decisiones importantes en la noche. En la noche. En la noche es para descansar, para dormir. Pero ¿qué hacemos a veces? Llegamos en la casa cansados, reventados del día y obvio que ahí vamos a estar tentados a tratar mal a las personas, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a mirar lo que no debo mirar, a comer lo que no debo comer. Porque ya estás, ¿cómo se dice? Cansado en el día y hay la tentación. Entonces entender que el enemigo ahí es donde te busca. Cuando estás solo, cuando estás aburrido, cuando estás en la incertidumbre, cuando estás ansioso. Eso es lo primero. Lo segundo, vemos que el enemigo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué Satanás le dijo eso a Jesús? No, el fin del diablo no era ver si Jesús podía. El diablo sabía muy bien que él podía. Y lo que el diablo le tentó a Jesús era una verdad. Claro. Le tentó con una verdad porque él era el Hijo de Dios y él podía convertir la piedra en pan. No le dijo una mentira, le dijo la verdad. Y eso me lleva al segundo punto y recordarte que cada vez que el enemigo nos tienta, él va a usar un poco de verdad para tentarte y va a distorsionar esa verdad. En otras palabras, va a agarrar una mentira, pero la va a cubrir de verdad. Es que eso es lo obvio. Claro. O sea, cualquier persona que quiere mentirte siempre va a usar un poquito de verdad. Es que, imagínate, no es tonto. Claro. Es como, por ejemplo, si te dan un diagnóstico en el doctor, va a agarrar esa verdad y te va a decir, viste, de esto no te vas a sanar, te vas a morir. No sé, de repente te acuerdas lo que hiciste en tu pasado y que Cristo ya te perdonó, pero Él va a venir y va a agarrar la verdad de lo que hiciste
y te va a decir, mira lo que hiciste, no eres digno. O de repente te va a comparar con otras personas y capaz es verdad con lo que te está comparando, pero te está mintiendo, te está engañando en esa verdad, porque la está distorsionando. Entonces por eso tengo que estar muy atento a las tentaciones del enemigo, porque él suele usar y maquillarlas de verdad para que nosotros podamos caer rápido. En la tentación. Y eso me lleva al tercer punto, que es el siguiente. Cuando el enemigo te tienta, el propósito de la tentación es esta, que dejes de confiar y depender en Dios. Ese es el propósito de la tentación. En todas las tentaciones, todas las pruebas que pasamos en nuestra vida, de escasez, de enfermedad, de soledad, o tentaciones sexuales, como hablamos un tiempo, o tentaciones de engaños, de mentira, todo lo que pasamos de tentaciones y pruebas tienen un propósito, que tú dejes de confiar y depender en Dios. Ese es el fin de la tentación. Sacar tus ojos de Cristo. Sí. Porque ¿cuántos de nosotros, y esto pueden confirmarlo, cuántos de nosotros cuando estamos en una prueba difícil, no sea de salud, familiar, el matrimonio, cuántos de nosotros dudamos incluso de nuestra fe en esos momentos? Sí. Dudamos de que si Dios nos ama, que si Dios nos va a sostener, dudamos de lo que creemos, y eso, como estás diciendo claramente, ese es el propósito de la tentación, que el enemigo pueda sacar nuestros ojos de Cristo en ese momento y hacernos dudar todo lo que sabemos de Él. Claro, por eso el diablo le dijo a Jesús, hey, si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. Vuelvo al punto. El diablo no es que quería que Jesús coma y sacie su hambre y que corte el ayuno. No. El diablo iba más profundo. Él quería que al convertir el pan, capaz ni iba a comer Jesús, pero él solo quería que convierta. ¿Por qué? Porque si Jesús convertía esa piedra en pan, él estaba mostrando su autodependencia y no la dependencia de Dios. Wow. Por eso fue que Jesús le dijo, espera un poco, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús ahí? Le citó la Biblia, Deuteronomio 8, lo que leímos hoy. Le citó las Escrituras, porque le recordó que lo que el pueblo de Israel no pudo vencer en el desierto, él sí lo venció en el desierto. Wow, porque en el desierto, increíble. Dios le dijo, voy a hacer llover maná y van a agarrar solo lo del día. ¿Por qué? Muy simple, para que dependan de Dios, de que todos los días hay que volver a Él. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Fue el lunes y se llenó la mochila, como en los cumpleaños, ¿te acordás? Cuando en la sorpresita feliz y la piñata. En todos los bolsillos. Agarran todas tus bolsillos, los chocolates. Bueno, el pueblo de Israel hizo eso con el maná. ¿Qué demostraba eso? Falta de dependencia de Dios. Por eso Dios le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Pero ¿cuántos de nosotros a veces decimos, este poder? Pero ¿cuántos de nosotros? Ahora yo pienso y Somos decía, iguales. Imagínate, una mamá que tiene hijos que alimentar y bocas que llenar todos los días, y tenés un pan que está cayendo del cielo, siempre vamos a estar tentados a querer acumular cosas para el día siguiente. Por si las dudas, claro. Por si las dudas, porque digo, a ver, ¿y qué pasa si mañana Dios no lo hace? Sí. ¿Y qué pasa si mañana Dios no obra? ¿Y qué pasa si mañana Dios no me sostiene? Y tendemos siempre, nuestra naturaleza tiende siempre a depender de nuestras fuerzas y de nuestra sabiduría y de nuestra capacidad. Por eso es que tienes que recordarte que cada vez que pecamos, el pecado es un grito que estamos dando diciendo, no confío en ti, dependo de mí. Eso es el pecado. Entonces Satanás le tentó a Jesús para que él desplace su confianza de Dios. Pero Jesús siguió dependiendo del Padre. ¿Y cómo? ¿Por qué? Con la única herramienta que Dios nos dio para depender de Él, las Escrituras. Por eso Jesús en las tentaciones le dijo, escrito está. 3 veces le dijo, escrito está. Escrito ¿verdad? está. Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús entendió que su dependencia venía de la palabra de Dios y no de lo que hay aquí en la tierra. ¿Y qué tal si nosotros en nuestras vidas podemos llegar a ese punto? Que cuando vengan las tentaciones que nos tientan a confiar en nosotros mismos, podamos confiar y depender de Dios. Por ejemplo, yo una vez escuché la historia de Hudson Taylor, un misionero que fue a China y estaba ahorrando para irse a China y trabajaba en Inglaterra con un dentista. Y el dentista, cuando llegaba su tiempo de pago, siempre se olvidaba de pagarle. Bien. Y él no tenía mucha plata. Y llegaba el 15 o el 30 del mes y el dentista le tenía que pagar su parte por trabajar con él y se olvidaba. Y el dentista le había dicho, acuérdame cuando llega porque yo me olvido. Pero cuando llegaba la fecha, él le iba a decir, y él dijo, como que sintió que el Señor le dijo, no, confía en mí, no le digas. Y no le decía del pago y confiaba y dependía de Dios. Y cuenta la historia como de la nada Dios le proveía acá, Dios le proveía allá. O sea, totalmente.
¿Entendés? ¿Cuántas veces abortamos milagros de Dios en nuestras vidas por poner la confianza en nosotros? Tal cual. Y vos sabes que algo que estuve leyendo y aprendiendo y que me estuvo hablando mucho Dios es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas es poner nuestra confianza en nosotros mismos. Sí. La autosuficiencia es el peor enemigo de nuestra relación con Dios. Sí. Y eso es algo que Dios detesta cuando confiamos en nosotros mismos. Me encanta la historia de Jacob, cómo Jacob dice que peleó con el ángel, ¿verdad? Que creemos que era Dios mismo. Y cómo Dios le dislocó. Dice que estuvo horas, toda la madrugada peleando con Dios, hasta que Dios dice que les dislocó la cadera. Y es como que ahí dijo él, Señor, ya no puedo pelear contra ti, Sí. o sea, ya no puedo. Y ahí entendió su debilidad, lo vulnerable, lo débil que es. Pero lo peor que podemos hacer por nosotros mismos es creernos que podemos, porque ahí ¿Verdad? sacamos los ojos del poder de Dios y Dios. ponemos esos focos en nosotros. Y esa autosuficiencia es la cosa más engañosa que hay. Claro. Es algo que el enemigo quiere ponernos. Eso quiso poner Sí. en Adán y Eva cuando le dijo, hey, ustedes si comen esta fruta van a ser como Dios. Wow. Y eso es lo que el enemigo quiere poner en nosotros, la confianza en nosotros mismos. Y tenés razón. Y esto me lleva a este punto para cerrar ya este episodio. Y para mí acá está lo más hermoso. Los que se quedaron hasta acá, felicidades. Se llevan el maná. No, pero de verdad. Si te quedaste hasta este minuto 26, Bien. creo que aquí está la mejor parte de esta historia. Y es lo siguiente. ¿Por qué Jesús, y yo pensaba esto esta semana, ¿por qué Jesús no convirtió la piedra en pan? Y se me vino esto. Para que Él se pueda convertir en el pan de vida. Fíjate qué relación hay Nunca me acá, amor. pregunté eso. En otras palabras, Jesús no sació su hambre en el desierto porque Él quería saciar nuestra hambre con su propio cuerpo. Amén. Porque hay una correlación entre el pan y Cristo muy interesante. Porque Jesús se para en un momento en Juan, en el libro de Juan podemos leer esto, y Él dice, yo soy el pan de vida, le dice a los judíos. Porque los judíos le habían... Jesús había multiplicado los 5,000 panes y ellos vinieron y le siguieron al día siguiente. Y Jesús le dijo, ustedes están conmigo porque se saciaron. Y luego les dijeron ellos, bueno, pues ¿qué señal vas a hacer tú para que te creamos? Y yo digo, bro, acaba de multiplicar. Y fíjate lo que ellos le dijeron. Moisés, nuestro jefe, nuestro líder, hizo llover maná del cielo. ¿Vos qué vas a hacer? Le dijo. Y Jesús le dijo, no fue Moisés el que hizo eso, fue el Señor. Wow. Y Jesús le cambia el enfoque y le dice, ¿saben qué? Yo soy el verdadero maná. Jesús es el verdadero maná que bajó del cielo, igual que en el desierto con Israel, para saciar el hambre no física, sino el hambre espiritual del hombre, que es lo que todo hombre en este planeta Tierra tiene, que es el hambre espiritual. Sí, Por eso me encanta pensar esto, que Jesús no convirtió la piedra en pan en el desierto para que Él pueda convertirse en el pan de vida para la humanidad. Amén. En otras palabras, Jesús logró la victoria sobre la tentación que nadie pudo lograr para darnos la victoria que nadie nos podía dar. O sea, hay una relación increíble porque, y esta es la parte que a mí me hace hacer, wow. Porque Jesús, claro, ahora entiendo, por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Y me encanta esto, amor, porque Satanás le tentó a Jesús y le dijo, convertí esta piedra en pan. Y Él dijo, no voy a convertir en pan. Y capaz Jesús pensaba dentro suyo, todavía. ¿Por qué todavía? Porque en el ministerio de Jesús, cuando Él salió del desierto y empezó su ministerio, vemos que uno de los milagros más grandes que hizo fue multiplicar, ¿qué cosa? Pan. Para 5,000 hombres, sin contar mujer y niños, o sea, como 12,000. Y después hizo otra vez para 4,000, sin contar mujer y niños, o sea, que 8,000, 9,000. ¿Qué me da a entender esto? Que capaz Jesús como que le dejó bien claro al diablo. Mira, vos pensaste que no podía, pues mira esto. De la nada hice pan para 12,000 personas. O sea, como que Jesús le dejó claro a Satanás que sí podía convertir, pero no era el momento en el desierto. Ese era el momento de depender de Dios. Ese era el momento de confiar de Dios. Yo pongo el ejemplo, es como un jugador de fútbol que en la calle le desafían, vamos a hacer un fútbol callejero, y él dice, no, yo no quiero, y todos le dicen, no sabe jugar, y se burlan de él. Y después al día siguiente prende la tele, y era un jugador profesional, le ven jugando en la televisión, y uno dice, ¿qué? No sabía.
Eso hizo Jesús. El diablo le tentó y capaz el Sí. diablo, ¿viste? ¿Cómo si sos el Hijo de Dios no puede hacer? Y Jesús se mantuvo sereno y tranquilo. Pero luego salió y vemos todos los milagros que hizo y todo, solo para que Él pueda convertirse en ese pan de vida. Qué increíble. Y sabes que si hay algo que me quiero llevar de este episodio específicamente es, sea cual sea el desierto que nos toque vivir en la vida, si ya estamos en uno, si vamos a entrar en otro, o sea cual sea la etapa o la temporada del desierto espiritual, esto me lleva a entender que si yo me lleno de la palabra de Dios, que es literalmente el verbo, estoy comiendo de Cristo. Literal. Eso es, porque la gente dice, ok, Jesús dijo, el que come de mí, el que bebe de mí, ¿cómo hago para...? Es comiendo la palabra, es llenándonos de la Biblia. De la Eso Biblia. es el alimento espiritual. Amén. Yo siempre digo, para nuestro cuerpo, para nuestra carne, hay pan y agua y hay muchísimas comidas que sacian. Para el alma, dice que y para las emociones, el entretenimiento, hay mucha gente que se llena con reflexiones, meditaciones Música. y música y celulares y cosas que entretienen tu alma y tus emociones. Pero el espíritu solamente puede ser saciado con la palabra de Dios. Wow. Solamente nuestro espíritu fue creado para ser saciado con el pan y el agua de vida que Jesús Amén. dijo, yo soy el pan y yo soy el agua. Y si no estamos comiendo de la palabra de Dios, no estamos llenándonos del maná espiritual. No estamos dependiendo de Dios. Y van a venir desiertos que te van a hacer pasar hambre espiritualmente. Y si no comes de Cristo, vas a morir espiritualmente. Claro, es que, amor, fue por eso que Jesús le dijo al pueblo, yo soy el pan. Hoy, capaz, no tendría mucho sentido eso, porque hoy no es que la gente le vea al pan como una dependencia de vida. Hoy le ven al pan y, ay, tiene gluten, y tiene... Sí. Ya es un... Pero Claro. en la época de Jesús, acordate, que el pan era un símbolo de vida, de provisión, de Sí. prosperidad. O sea, el pan era un símbolo de que todo está bien. Si hay pan, estamos bien, porque era la comida central del pueblo de la historia pasada, de los diferentes grupos de etnias. El pan era todo. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el pan, Él está diciendo, yo soy todo. Yo soy lo más importante de quien Wow. ustedes deben depender. Por eso Jesús estableció una de las prácticas religiosas más lindas que hay, que se llama la Santa Cena, que dice él, comemos el pan y tomamos el vino Wow. en una forma literal, simbólica, pero que podemos ver para recordarnos que Él es ese pan que da vida. Por eso Jesús estableció la Santa Cena con sus discípulos y dijo, hagan esto en memoria de mí. Amén. Entonces, cerrar con esto. Todos los desiertos tienen un propósito, que entendamos que Cristo es el pan de vida. Sí, y también recordarte que no importa cómo Dios te va a sostener el día de mañana, porque eso le pasaba al pueblo de Israel, porque decía, si no junto para hoy, mañana puedo morir. Y ahí es donde caemos muchos de nosotros cuando decimos, ¿cómo Dios me va a sostener en el futuro? ¿Cómo Dios me va a librar? ¿Cómo Dios va a proveer para mi familia? ¿Cómo Dios va a traer paz a mi corazón tan ansioso, cansado y desesperado? Y es ahí cuando aprendemos a depender de Dios. Amén. Porque lo más lindo que nos puede pasar en la vida es tener tanta paz el día de hoy que el mañana... Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, que va a hacer caer maná de abajo o de arriba, me va a proveer de no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer Claro. porque Él prometió ser nuestro sustento. Amén. Jesús al decir yo soy el pan de vida, Jesús dijo yo soy suficiente, ya no busquen más. Amén. O sea, dependamos de Cristo. Él es el Amén. cual todas las escrituras apuntan, hasta desde Deuteronomio, cuando Dios le dijo ahí en Israel al pueblo en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Palabra es logos. ¿Qué era Jesús? Él era la palabra, Él era el verbo. verbo. O sea, ya en Éxodo se estaba profetizando a Cristo ahí, Así que Él es. fue la palabra de Dios que salió y se encarnó y vino a saciar nuestra hambre y sed. Qué Amén. lindo, me encantó este episodio, quiero que no Así que, termine más. No, de verdad, gracias por escucharnos. Esperamos que Dios haya podido hablar a tu corazón. Y no te olvides de comer tu pan de vida hoy, que es importantísimo. No solo pan con manteca. No solamente pan de la cocina, sino el pan espiritual, tu maná, que es la palabra de Así, Dios. ¿cuál va a ser el hashtag hoy? Vos tenés que traer Hay que poner un hashtag uno bien. bueno. Yo tengo uno largo. Ok, yo tengo uno. Está bueno, así escucha ver. esto. Hashtag ya no tengo hambre.
Muy bueno, muy bueno. Eso, ya no Ese tengo me hambre. gusta, Cristo me gusta. sació. Ya no tengo hambre, ya no tenemos hambre espiritual. Amén. Bueno, familia, nos vemos. Gracias por escucharnos hasta acá. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene en Bae Chao, chao, Podcast. chao, chao.